Estaba fácil, ¿verdad? La segunda estaba fácil. Es como muchachos lo dije como 3 veces en clase. ¿No pusimos trigonotigote? ¿Está mal? Está mala. Tiene que ser metacíclico. Y otra pregunta. Al día de hoy, a esta hora, ¿ya todos tienen acceso a las presentaciones? ¿Alguien que todavía no? ¿Por qué no? ¿Desde cuándo estás en el grupo? Entonces, llegate al ratito a la oficina para agregarte, por favor. ¿Alguien más? ¿No? Y por favor, como les comenté, clase dada, clase estudiada. Recuérdense que entre exámenes cortos y hojas de trabajo son 12 puntos. O sea, no lo dejen a tiempo. Esto ya está subidas. Bueno, entonces ayer habíamos platicado en el caso de las conoides, que básicamente son los poríferos o las esponjas relativamente más sencillas con respecto a la forma que filtran el agua. Entonces habíamos visto que afuera se llamaba esto, ¿cómo que se me olvidó? Y si hoy hubiese sido un corto de porífera, ranazo, pinacodermo, y lo de adentro, la cavidad interna, guanodermo, ¿sí? Que también le podemos denominar gastrodermis. ¿Por qué? Porque es aquí donde se realiza el proceso de digestión. Ahora, con respecto a la esponja del tipo ciconoide, vamos a ver ya una cierta diferenciación en que básicamente se están creando como diques o pequeñas barreras. ¿Para qué? Para que hacer un poco más eficiente la filtración del agua. Entonces, vamos a ver siempre hacia aquí afuera que está el pinacodermo conformado por pinacocitos, pero vamos a ver de que hay pinacodermos externos y pinacodermos internos. Todo lo que ustedes ven aquí, que se llama canal incurrente, está conformado por pinacocitos, es decir, hay un pinacodermo externo y un interno. Siempre va a haber un ostiolo que básicamente va a ser el ingreso del canal incurrente. El agua viene siendo filtrada hacia acá y va a topar. ¿Qué es lo que va a hacer entonces este tipo de esponjas? Vamos a ver de que hay pequeños canales que se van a comunicar hacia otra cámara, que es el canal radial. Es decir, que básicamente estoy haciendo pequeños caminitos a lo largo de un canal incurrente. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de superficie donde pueda absorberse el agua. Entonces, el canal radial va a estar básicamente paralelo al canal incurrente, pero en vez de tener pinacocitos voy a tener guanocitos. Guanocitos. Entonces, digo, los quiero mucho porque a partir de la clase de hoy de acelomados, donde se empieza ya a complicar un poquito el curso. Entonces, vivo los quiero. Estos no tienen tantas estructuras como los que vamos a ver más adelante y los ciclos son un poquito más complejos a partir de acelomados. Entonces, tenemos un ostiolo, que va a ser prácticamente la fase de ingreso del canal incurrente, y vamos a encontrar unos pequeños canales que se van a conocer como prosópilos. Esos prosópilos básicamente van a llegar el agua hacia la cavidad o el canal donde se encuentran los guanocitos. Y esa va a ser el canal radial. Entonces, vean la disposición, básicamente es como que si fuera un zigzag. Vamos a ver. Entonces, aquí yo tengo un ostiolo que hacia el interior se va a continuar con el canal incurrente. ¿Por qué? Porque aquí es donde ingresa el agua. Aquí también voy a tener miocitos, que si ustedes se recordarán de la clase del día de ayer, básicamente van a hacer las veces de un músculo que van a contraer o dilatar, más bien abrir o cerrar los ostiolos. ¿Para qué? Para en algún momento permitir o restringir el paso de agua. Por ejemplo, si se levanta sedimento marino, la esponja no le va a interesar que ingrese toda esa basura hacia el interior. Entonces cierra el ostiolo
y hasta que ya todo se haya sentado va a permitir el ingreso del agua. Entonces, aquí afuera voy a tener pinacocitos, que básicamente van a conformar el ectodermo o la epidermis de la esponja. Pero hacia el canal incurrente, aquí también voy a tener pinacocitos. ¿Sí? Porque aquí no estoy filtrando agua, aquí solo estoy permitiendo el paso o el ingreso del agua. Vamos a ver que hay pequeños canales o pequeñas aberturas que se van a conocer como prosófilos, que básicamente solo van a permitir el agua hacia dónde, a la siguiente cámara o el siguiente canal, que es el canal radial. Aquí es donde van a estar los guanocitos. ¿Estamos? Entonces, vean la disposición: canal incurrente, canal radial, canal incurrente, canal radial. Sí, básicamente estamos haciendo como una forma de sándwich o de zigzag. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? ¿No está claro o no hay dudas? Entonces, aquí van a ver ustedes que tengo los cuanocitos y básicamente ellos van a ser los encargados de realizar la digestión, capturar el alimento y realizar la digestión. Entonces, a esta parte yo le voy a denominar corteza gástrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se está realizando la digestión del alimento. Pero si ustedes se recordarán, en la clase de ayer habíamos visto que entraba el agua, iba a llegar hacia un esponjocele y todo iba a ser liberado hacia el ósculo. ¿Dónde o cómo está el esponjocele? Acá. Entonces, canal incurrente, prosópilo, canal radial, se capturó lo que se tenía que capturar, se filtró lo que se tenía que filtrar, y luego vamos a ver de que nos vamos a comunicar hacia el esponjocele. ¿A través de quién? De un apópilo. Entonces, yo tengo aquí esponjocele. Y aquí vamos a ver de que va a haber una pequeña compuerta que va a ser el apópilo. ¿Sí? Entonces, básicamente está llevando el agua, material ya filtrado, hacia el esponjocele, que eventualmente va a ser llevado todo esto hacia el ósculo. ¿Estamos? ¿Y por qué estamos viendo esponjas y yo no voy a atacar esponjas cuando ponga mi clínica, cuando esté trabajando en no sé qué o qué sé yo? Pues básicamente la razón de por qué estamos estudiando estos animales es de que básicamente partimos desde protozoos, que no son animales verdaderos, a un nivel de organización protoplasmático unicelular, y vean que ya estamos viendo a una estructura multicelular, un animal como tal, pero que no tiene órganos y tejidos. Entonces básicamente estamos haciendo la transición desde lo más sencillo hasta animales más complejos, para que ustedes vayan viendo cómo es el cambio entre uno y otro grupo. Entonces, vean, tenemos esta disposición en forma de zigzag: canal incurrente, radial, etcétera, etcétera. El canal incurrente, un prosópilo, al canal radial donde se filtró, posteriormente al apópilo, posteriormente al esponjocele, y posteriormente todo eso va a salir a través del ósculo. La característica es que vamos a encontrar en este caso esponjas un poquito más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay mayor superficie para poder filtrar el agua y menor cantidad de material filtrado que se ha desperdiciado acá, a comparación de las asconoides. Entonces, si yo hiciera un corte transversal de una de estas esponjas, voy a encontrar canal incurrente, canal radial. ¿Cómo sé cuál es cuál? Aquí tengo esta conformación en forma de roseta. ¿De quién? De los cuanocitos, que están siendo los filtradores del material que ingresó. Y aquí vean la disposición de las espículas que le están dando soporte o estructura a las esponjas. ¿Preguntas? Qué bueno. Y ahora vamos a pasar a las leuconoides, que son las más especializadas. Aquí podemos subdividirlo en dos: en las apodales y las diplodales. Básicamente solo es si tengo una prolongación o dos: apodales o diplodales. Entonces, básicamente la estructura de funcionamiento es muy similar. El agua va a entrar a través de un ostiolo, o canal incurrente. Posteriormente vamos a ver que se va a pasar el agua buscando una cavidad central, y todo va a ser llevado o liberado a través del ósculo.
Pero aquí vamos a encontrar ciertas diferencias. Primero, es de que voy a encontrar cámaras de filtrado, ¿sí? Que básicamente son estas pequeñas estructuras semicirculares donde en cada una de estas cámaras de filtración hay X cantidad de cuanocitos. Es decir, que estoy aumentando la superficie por el cual se pueda filtrar el agua. Entonces, va a entrar el agua, va a pasar a las cámaras de filtrado y posteriormente hacia un esponjocele muy reducido y todo va a llegar hacia el ósculo. ¿Cuál es la diferencia entre apodal y diplodal? Es de que básicamente algunas cuestiones de canal incurrente, canal radial van a sufrir un alargamiento, una dilatación y por eso ya les cambiamos de nombre. En el caso de las apodales, siempre va a entrar el agua a través del canal incurrente, va a pasar un prosópilo a través o hacia la cámara de filtrado y posteriormente va a llegar hacia un áforo, que básicamente es el nuevo nombre, que aquí ya no lo voy a denominar apópilo, sino áforo, que básicamente es un canal un poquito más largo para llegar hacia un esponjocele mucho más compacto y todo hacia un canal excurrente, básicamente de eso. Ahora, cuando estamos hablando de las diplodales, básicamente no voy a tener un prosópilo, sino un prósodus o una cámara flagelar y luego un áforo. Y lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? La cámara de filtrado tiene X cantidad de Cuanocitos. Sí, básicamente es una pequeña cámara, una pequeña recámara donde estoy haciendo la filtración acá. ¿Sí? Los apodales tienen prosópilo y el otro. Áfodo y prosópilo. No, prósodus, perdón, prósodus. Bueno, ahora, con respecto a la reproducción, como les comenté, puede ser sexual o asexual. Cuando es asexual, básicamente si usted le pega un mochazo a una esponja, esta se va a regenerar. Pero en el caso de la reproducción, vamos a ver de que puede ser a través de una larva parenquímula o una anfiblástula. En el caso de las parenquímulas, básicamente es una larva ciliada que puede nadar. Ya por ese simple aspecto de que cuando son larvas pueden nadar, ya los pasamos al lado de los animales, ¿sí? Por ese simple aspecto. Entonces, ella va a nadar a través de sus cilios, va a buscar algún lugar, va a ir a invadir algún lado que esté vacío, se va a anclar y ahí va a empezar a crecer la nueva esponja. Ahora, cuando estamos hablando de las anfiblástulas, vamos a partir siempre de un cigoto que va a realizar un proceso mitótico, se va a empezar a dividir. Y vean, ¿a qué les recuerda esta estructura que están viendo ustedes acá? A una blástula, exactamente. Entonces, aquí no le vamos a denominar blástula, sino estomoblástula. El prefijo estomo significa boca. ¿Por qué una boca? Porque vean, todo lo que ustedes ven aquí en color morado son micrómeros y los grandes van a ser macrómeros. En el caso de los macrómeros, estos van a formar el recubrimiento externo de las esponjas, entiéndase qué cosa, el pinacodermo, y lo que está en morado va a formar el guanodermo. ¿Por qué? Porque vean, aquí tengo pequeños flagelos, ¿sí? Entonces, estomoblástula, porque básicamente es como que estoy formando la boca de la esponja. Eventualmente esto va a sufrir un proceso de metamorfosis y se va a evaginar. Cuando nosotros estábamos hablando de la gástrula, habíamos visto que las células se invaginaban, básicamente se plegaban hacia adentro. En este caso van a ser sacadas, van a evertirse y básicamente vamos a formar una anfiblástula con los guanocitos o el guanodermo hacia afuera y básicamente aquí ya estamos formando el pinacodermo. Posteriormente va a sufrir otro recambio y ya vean, tenemos la conformación de una esponja como tal. Ahora, ¿cómo es el proceso de reproducción sexual? Vamos a ver que a nivel de los guanocitos se van a liberar espermatozoides y tal cual lo hemos visto, van a pasar a través de un apópilo o un canal excurrente o un ósculo, según sea el caso, y todo eso va a ser enviado hacia el agua, hacia el exterior, y posteriormente va a venir otra esponja y a través de los canales incurrentes va a absorber o va a filtrar ese material y va a venir un espermatozoide que se va a anclar a un guanocito. Y este guanocito va a cambiar su estructura, va a perder su flagelo. ¿Por qué? Porque ya no va a seguir filtrando material, ya no se va a alimentar, sino que va a formar una célula nodriza.
que básicamente se va a encargar de proteger, madurar ese ahora nuevo cigoto y posteriormente se va a ser eliminado o enviado a través del ósculo hacia el agua. ¿Sí? Ahora, habíamos platicado que estos animales eran monoicos. Eso implica que tengo gametos femeninos y masculinos en el mismo individuo. Entonces, ¿cómo hacen estos animales para no autofecundarse? Pues vamos a tener la característica o el tipo de reproducción que va a ser a través de protoginia. ¿Sí? ¿Proto qué significa? Primero viene como protozoo y ginia básicamente viene de estructuras femeninas. Es decir, que primero voy a madurar mis estructuras femeninas y posteriormente voy a madurar mis estructuras o mis gametos masculinos. ¿Para qué? Porque si yo maduré primero mis estructuras femeninas, puedo capturar todo el espermatozoide que yo quiera, puedo fecundar y no voy a tener la implicación de que voy a captar mis propios espermatozoides. ¿Sí? Básicamente es una estrategia en la cual estoy limitando o reduciendo la probabilidad de autofecundar. ¿Y por qué es mala la autofecundación? Porque no estoy aumentando el pool genético de una población. Básicamente mis genes malos se los estoy pasando directamente a mis hijos. En cambio, si vienen los genes de alguien más, puedo reducir la probabilidad de que esos genes malos aparezcan. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Que de esto ya tenemos corto el lunes, muchachos. Fíjense, en el caso de la biología sí vamos un poquito así, que son un montón de temas. ¿Todo claro? Bueno, ahora vamos a ver que en el caso de las esponjas tienen una característica única en el reino animal, que son muy habilidosos. Por ejemplo, vamos a ver que hay alguna reproducción a través de gemación, por ejemplo, en algunos nidarios, en algunos equinodermos, en que si yo corto un pedazo de una esponja, perdón, de una estrella de mar o de algunos nidarios, esa estructura que yo corté puede volver a crecer y de la estructura que yo mutilé puede crecer otro individuo, ¿sí? Pero en el caso de las esponjas, supóngase que ustedes agarran una, la meten en una licuadora, la destrozan completamente. Esos animales tienen la característica que pueden reunificar todas sus células, ¿sí? Y eso básicamente se le conoce como reproducción somática. Entonces, ahorita van a ver ustedes básicamente un montón de células de la esponja, donde todas ellas se empiezan a reconocer unas a otras y empiezan a formar de nuevo la esponja. Entonces, ¿por qué o para qué es relevante eso? Desde el punto de vista médico, imaginen que a ustedes los lincharon en no sé qué aldea, los hicieron pedacitos y que ustedes tengan la capacidad de volver a regenerar todos sus tejidos, o que ellos se pudieran reensamblar. Básicamente es lo que estamos viendo aquí. Entonces, no se comprende aún cómo es el mecanismo. Básicamente se cree que es por el complejo de histocompatibilidad, pero es muy diferente a nuestro. Entonces, si nosotros pudiéramos replicar eso, básicamente estaríamos hablando de que la capacidad de poder regenerar miembros perdidos o amputados es ilimitada. Entonces ahí se estaba regenerando a sí misma la esponja. Bueno, preguntas sobre polímeros. Ajá. Estos son, o sea, las células de los polímeros No, porque no vamos a formar epitelio, sino que básicamente son células polímeros. Puede hacer, porque es un poquito más sencillo el complejo de histocompatibilidad que se conozca. Entonces, ¿cómo hablamos de esto? Nuestras células que sí tienen un epitelio en el plano basal, que es mucho más complejo. Pero básicamente eso, no hay un epitelio porque no se forma bien. A ver. Bueno, vamos entonces con acelomrados, que etimológicamente vamos a ver de que tienen una forma sin cavidad. ¿Sí? Pero una punta hay corto de edad. No. ¿Por qué? Porque no les he montado las láminas en el microscopio para que ustedes las vayan a ver con sus propios ojos. Entonces, pero gracias por preguntar eso. El día lunes vamos a tener el laboratorio de polímeros similares, tal cual, pero yo les voy a dejar una isla con todas las láminas de protozoos que les mostré en el laboratorio virtual. Entonces, ustedes van a ver unos
y otros para el próximo lunes, doble corto. ¿Sí? O a menos que quieran el corto el lunes. No, la verdad el libro no tiene corto. Bueno, entonces ahora vamos a ver la clasificación de acelomados. Vamos a ver un par de grupos, no los vamos a ver todos. Entonces, también dependiendo quién dicte misa, quién es el referente de ustedes con respecto a la literatura, a la bibliografía consultada, van a ver de que muchas veces en taxonomía la gente no se pone de acuerdo. Entonces, vamos a ver que en el caso de los acelomorfos vamos a encontrar a dos clases. Clase acela, ojo, es acela, no acuela, es acela, y nemertodermática. Vamos a ver que entonces ellos están acá, acela y nemertodermática. Dependiendo del grupo, ustedes van a ver de que los pueden acuñar a estos solitos, o bien pueden agrupar a Xenotúrbela y van a conformar el clado de Xenocelomorfa. Luego vamos a tener a Platelmintos, que es el grupo realmente más importante o más relevante para nuestra profesión como médicos veterinarios, donde vamos a incluir a turbelarios, que esos solo son, es bonito verlos, entender más o menos algunas características, pero ni quitan ni ponen. A partir de Tremátoda, Monogenea y Cestoda, y vamos a ver los ciclos parasitarios, muy importantes y relevantes en el contexto guatemalteco, que son enfermedades que han estado siempre aquí y van a seguir apareciendo básicamente por las condicionantes socioeconómicas y propiamente culturales de nuestro país. Y luego, en el caso de los platelmintos, los tenemos acá. Y a Nemertea, que son los nemertinos, vamos a ver a Nupla y Paleonemertea. Ahora, quiero que vean, aquí tenemos Aporímera, Tenófora, Lidaria, Ambulacrea, y básicamente que estamos hablando de equinodermos, etcétera, etcétera, pero aquí quiero que vean, tenemos a Nemertea, a Platelmintos y a Xenocelomorfa. ¿Ustedes dirían que estos vienen de un ancestro común? ¿Sí o no? Vean la posición de Platelminto, la posición de Nemertea y de Xenocelomorfa. ¿Tendrán un ancestro común? No. Y si no, ¿cómo le denominarían ustedes a este tipo de grupo? ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo? Eso, mero. Es un grupo polifilético. Es decir, que no es un grupo natural. ¿A qué me refiero cuando digo que no es un grupo natural? Que no deriva del mismo ancestro común. Es un grupo artificial que yo estoy armando. ¿Por qué? Por el simple hecho que no tienen un celoma. ¿Sí? Es un grupo polifilético, es un grupo artificial, naturalmente no existe. ¿Sí? ¿Es el único grupo que vamos a ver así en el curso? No, vamos a ver más adelante que hay ciertas cosas que uno dice, pues chica, pero tiene sentido cuando ustedes lo estudian. Entonces, hacer un recordatorio y ahorita no, espérenme muchachos. No, yo me estoy adelantando un tema, espérense muchachos. Sí, ya me salté un grupo muchachos. Sí, perdón. Sí, muy bonito y todo, celomados, pero todavía no estamos ahí. Siempre se me olvidan estos. Tenemos que platicar de nidarios y tenóforos. Sí, tenemos que hablar de medusas. Sí, ya me estaba adelantando. Entonces, relájense un ratito que todavía no llegamos a lo bueno. Entonces, dentro de los nidarios vamos a incluir a medusas, estructuras polipoides, corales. Vamos a ver dentro de este grupo a los mixozoos, que tienen características peculiares, vamos a verlos más adelante. Los medusozoos, incluimos a cubozoa, hidrozoa, sifozoa y stabozoa. Y a los corales vamos a subdividirlos en hexa y octocoral.
formas bastante diversas, muy bonitos. Y cómo están clasificados o agrupados los nidarios. Vamos a ver antozoos, que básicamente son los corales. Vamos a ver la presencia de pólipos, en algunos casos que vamos a ver que es un pólipo, perdón. La presencia ya de formas medusoides o de medusas. Básicamente estamos haciendo la distinción entre eso. Y luego vamos a ver también si hay un velo o no hay un velo en estos casos. Básicamente esas son las características o básicamente los lineamientos o algunas características con las que yo puedo discriminar entre uno y otro grupo. Dentro de las características generales de todos los nidarios, vamos a ver la presencia de nidocitos, que básicamente son estructuras especializadas en la defensa y la captura del alimento. Son animales netamente acuáticos y marinos. ¿Qué tipo de simetría? Radial, así merengues. Vamos a ver que ya son animales diplásticos. A diferencia de porífera, donde no hay capas germinales porque no hay tejidos, aquí sí ya vamos a encontrar un ecto y un endodermo. Vamos a ver una cavidad gastrovascular que hace las veces de un sistema, entre comillas, digestivo y también, entre comillas, un sistema vascular, que básicamente el alimento captado se reparte en el resto del cuerpo. Vamos a ver que a diferencia de poríferos, donde habíamos visto que había únicamente una digestión del tipo intracelular, aquí ya vamos a ver una combinación entre extra e intracelular. La presencia de tentáculos, órganos sensoriales importantes. Vamos a ver, por ejemplo, la presencia de estatocistos, que básicamente su función va a ser mantener o ayudar el equilibrio, detectar ciertas corrientes de agua, y oceli en plural u ocelus en singular, que básicamente son ojos primitivos, manchas oculares, que básicamente lo único que van a detectar es luz o sombra. Es decir, soy una medusa que anda por ahí en la vida y de repente con mi isoceli veo una sombra pasó encima de mí, entonces es como, ahí hay algo, ¿sí? Vamos a encontrar un polimorfismo, dependiendo del grupo podemos encontrar una o hasta tres formas en el mismo individuo, si gustan verlo de alguna forma, o dentro de la misma especie. Ahora, dentro de los hidrozoos, este es el género Hydra, vamos a ver que tiene la forma polipoide o pólipo. Cuando estamos hablando de un pólipo o un polipoide, básicamente estamos hablando que tiene forma de arbolito, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, o más bien les pregunto yo, cuando estábamos hablando de animales con simetría radial, ¿qué estructura es la que nos indicaba el plano o el eje donde nosotros nos podíamos ubicar? La boca, ¿sí? Entonces, donde está la boca, me va a indicar que es oral y lo contrario de oral, oral, exactamente. Entonces, aquí tengo la boca está acá. Entonces, donde está la boca, esto va a ser oral y básicamente va a estar al centro. Vamos a ver que, hagan de cuenta que esto es un árbol, no es un pólipo, que este va a estar anclado al sustrato. Esto se puede mover en cierto momento. Entonces, si esto es oral, esto es aboral. Pero vamos a ver básicamente lo que se aleja más del sustrato, yo le voy a denominar distal. Entonces, la superficie aboral va a ser proximal y la superficie oral va a ser distal, ¿sí? Entonces, tengo la boca en el centro y aquí voy a encontrar un hipostoma, que es esta estructura, este montículo que ustedes ven acá. Yo siempre les digo que hay que descomponer las palabras para que ustedes vayan entendiendo cada cosa y no solo memoricen, sino que sea mucho más fácil de entender y no se compliquen tanto la vida. Entonces, este sufijo estoma, ¿qué significa? Boca. Y el prefijo hipo, ¿debajo de quién? De la boca. Entonces, básicamente aquí yo tengo la boca y esto que es el cono oral también se le conoce como hipostoma. ¿Por qué? Porque está situado debajo de la boca. Sencillo. Luego vamos a ver la presencia de tentáculos que van a tener nematocistos, que básicamente es un arpón que se va a disparar y básicamente aquí se captura el alimento. Con respecto a la superficie aboral,
o distal voy a encontrar un disco basal que básicamente es donde se va a anclar la ida, y aquí va a haber un sistema de brotes. En el caso de estos animales, ellos en algún momento se pueden separar, básicamente creando burbujas de dióxido de carbono, se pueden separar, echar un sondado unos cuantos metros y se anclan en otro lado. ¿Sí? Básicamente por eso es que son animales y se pueden mover. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí que se capturó un pequeño crustáceo, un pequeño pez, básicamente esto va a ser capturado por los nematocistos y esto va a ser llevado hacia la boca. Posteriormente eso va a ser llevado al celenterón, cavidad gastrovascular o enterón, son sinónimos. Aquí se va a empezar a realizar la digestión extracelular y posteriormente se va a realizar la digestión intracelular, básicamente con el endodermo. En el caso de las gónadas vamos a ver, en algunos casos, 1 o 2 testículos, ovarios también, y en el caso de los ovarios, 1 o 2 nada más. En el mismo individuo podemos encontrar también un crecimiento asexual a través de brotes. ¿Preguntas? Que nadie me preguntó qué comen las esponjas de mar. Agua. No, básicamente van a alimentarse de bacterias, protozoos, y básicamente estructuras muy chiquitas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces si gustan, lo dejamos por acá. Y ya son las menos 10.